como os decía, el género y el parentesco han sido dos categorías olvidadas, poquito a poco han ido cogiendo ritmo en el análisis de los estudios sobre migración y posteriormente también han sido incorporadas en el análisis de la migración transnacional colombiana. Con respecto a la categoría género, en relación al análisis migratorio, poquito a poco esta categoría ha ido cobrando vuelo en el análisis de la migración. Principalmente se entendía que las mujeres ocupaban un papel secundario o eran invisibilizadas en el análisis migratorio. Poco a poco fueron apareciendo, empezó a utilizarse la categoría, bueno, empezaron a hablarse de mujeres migrantes y luego la categoría género, y posteriormente se incorporó la perspectiva de género, entendiendo que la migración afecta de forma diferente a hombres y mujeres en la migración. Si podríamos decir, bueno, que al incorporar el análisis de la perspectiva de género en la migración, se empezó a visibilizar una serie de problemas diferenciados para hombres y mujeres en el contexto migratorio, y además empezó a restituir la agencia de las mujeres en tanto ciudadanas que atraviesan fronteras liderando proyectos migratorios. Esto fue uno de los avances a partir de esta incorporación del enfoque de género. Inicialmente, cuando se incluye el tema de género en la migración, se considera sobre todo desde la idea del cambio social, es decir, si con la migración se pasa de un sistema de género supuestamente más subordinado a otro sistema de género más, podría decir, como más abierto, por decirlo así. Lo que pasa es que o sea, como si se pasara de un sistema de género más tradicional a un sistema de género más aperturista. Igual esto ha sido criticado puesto que evidentemente el contexto no le confiere todo el potencial transformador a las mujeres cuando migran. Entonces, en estos primeros estudios sobre mujer, género y migración, inicialmente se incorpora esta mirada del cambio social respecto de este tránsito de un contexto más tradicional a un contexto más moderno, atribuyéndole esta supuesta liberación, por decirlo así, que no es lo que más me gusta, pero sin embargo han habido muchos estudios que han criticado esta mirada de conferirle ese potencial transformador al contexto de destino. En relación con esto, se puede decir, bueno, que inicialmente en el análisis de la migración colombiana sí que se empezó a hablar de las mujeres, sobre todo con esta idea del cambio, del tránsito de una sociedad rural tradicional a una sociedad urbana más abierta y más liberadora, y también, o sea, simplemente comentar que en los 70 y los 80 esta mirada de las mujeres en la migración colombiana se consideró a través de los trabajos de un tal Whitford y Schultz, que no sé si lo pronuncio bien, pero sí se tuvo en cuenta a las mujeres, pero luego hubo un periodo más de invisibilidad hasta que llega el paradigma transnacional y se incorpora a las mujeres en tanto mujeres madres que migran, y empieza otra vez a visibilizarse el papel de las mujeres migrantes. Estoy yendo un poco rápido, pero luego si tenéis alguna duda. En relación con la etnografía que yo realicé, yo también me centré inicialmente respecto a la pregunta de ese cambio social, es decir, si con la migración había una transformación en las relaciones de género producto del paso de una sociedad a otra. Esta pregunta inicialmente la planteé puesto que conviví con una familia migrante colombiana en esta ciudad de Elche, y bueno, a mí me llamaba la atención el papel protagonista que tenían las mujeres colombianas de Bello respecto de la provisión económica de sus hogares, inicialmente hogares que yo pensaba que eran el hogar que se conformaba en el nuevo contexto de destino, pero evidentemente también eran hogares transnacionales, y cómo estas mujeres estaban pendientes de todo, ¿no? De la provisión económica del hogar y también de la gestión de los cuidados, tanto de los familiares que estaban con ellas en destino como de los familiares que permanecían en origen. Sin embargo, me pareció que esta pregunta respecto de si se producían
cambios o no en las relaciones de género estaba incompleta, puesto que pude observar que la importancia que tenían, lo importante que era para ellas su responsabilidad como madres, pero también como hermanas e hijas respecto de los demás familiares que permanecían en origen. En este sentido, en estas redes de parentesco, que para mí fueron cada vez más visibles a través de esta etnografía, circulaban afectos, circulaban remesas, circulaban cuidados. De forma tal que al principio, si la categoría género fue importante en el análisis de la migración, el parentesco permitía tener como una mirada más completa, puesto que se visibilizaban los roles en tanto parientes. O sea, eran mujeres, esposas, hermanas, madres. Entonces todos esos roles de género parentesco fueron iluminadores del proceso que yo estaba tratando de entender. En ese sentido, para mí fue importante viajar a Colombia y al hogar de estas familias transnacionales y convivir con ellas también. Yo soy antropóloga, por lo tanto también esto de la observación participante y la etnografía multisituada. Lo que quiero decir con esto es que no era tanto, en mi caso, una moda, sino también una necesidad. Es decir, para poder entender cuál era el marco cultural del cual procedían las personas con las cuales estaba conviviendo en la ciudad de Elche, tenía que ir a origen y conocer a esos parientes de los cuales me estaban hablando y que eran bien importantes a la hora de mantener sus vínculos y ese sentimiento de pertenencia a la familia. Esto fue en paralelo a lo que se conoce como también el auge del paradigma transnacional. A principios del siglo se empieza a poner de moda también el enfoque transnacional, que procede de otros contextos académicos, pero que también respecto de la migración en general y la migración colombiana en particular permitía también poder descifrar la realidad a la cual yo me estaba acercando. Pude como concretar las unidades de análisis del trabajo, en este caso fueron las familias vinculadas a la migración y no tanto familias transnacionales, puesto que ese concepto no me acomoda del todo, y también las redes de parentesco. Entonces la observación fue respecto de las familias migrantes de Bello y Elche, las familias vinculadas a la migración o las llamadas familias transnacionales, y las redes de parentesco. Con respecto a la incorporación del parentesco en relación al género, como os decía antes, se pone de moda este nuevo enfoque teórico relacionado con el transnacionalismo, el enfoque transnacional o el paradigma transnacional. Hay muchos debates respecto a si es un enfoque, si es un paradigma, etc. Sin embargo, en relación con esto, existe una premisa que para mí es bien importante para poder entender el fenómeno de las familias vinculadas a la migración, y es aquella que señala que los procesos y las relaciones de familia entre las personas definidas como parientes constituye el fundamento inicial para el resto de las relaciones sociales transnacionales. A partir de los vínculos familiares se soportan los demás vínculos transnacionales, un poco así. Esta premisa la señalan tres antropólogas que no soy capaz de... se llaman Linda Bach, Christine Santon, que son como las pioneras del transnacionalismo, y posteriormente Marina Ariza matiza este supuesto y señalando que mediante sus jerarquías y vínculos de lealtad característicos, el sistema de parentesco permite que la familia constituya el primer modo de organización con el que los migrantes cuentan para responder como grupo, colectivamente, a las restricciones y exigencias impuestas por el nuevo entorno de residencia. En ese sentido, hay como si bien la familia es importante, a partir de este vínculo se explica la dimensión transnacional en muchos de los casos, y empieza como a producirse una cantidad de conceptos relacionados con la familia transnacional, como os decía antes, la maternidad transnacional, la paternidad transnacional, la conyugalidad, y una cantidad de conceptos que se añaden el apellido transnacional para referir a realidades familiares existentes, ¿no? Con respecto al género, parentesco y la migración, vuelve a haber una gran avalancha de estudios
como lo hubo antes en relación con el género y la migración, al incorporar el parentesco empieza otra vez a aparecer una gran cantidad de trabajos desde la antropología, la sociología o la historia, y volvemos a ser testigos de un proceso vivido anteriormente, donde para poder visibilizar a las mujeres en la migración se visibiliza su papel respecto de mantenedoras de los vínculos, de los afectos, de los cuidados, y se visibiliza el lugar que ocupan, o sea, se visibilizan los vínculos transnacionales de las mujeres a través de de poner en relieve, de visibilizar su protagonismo respecto del mantenimiento de los afectos y del cuidado y de la parte más de lo subjetivo. Esto es bien importante, puesto que de alguna manera se visibiliza el papel protagonista de las mujeres que tienen en estos vínculos, pero también lo que es importante es reflexionar respecto de este vínculo tan, ¿qué se podría decir?, tan utilizado, tan explotado, que es el de la maternidad transnacional. No sé, en el sentido de... voy volando. Bueno. Solo quiero como dejar 3 ideas señaladas que creo que son bien, o sea, sobre las cuales hemos estado reflexionando en un grupo de investigación del que formo parte, y bueno, en cuanto al tema de la maternidad transnacional en relación con el parentesco transnacional, sí que se viene señalando la agencia de las mujeres migrantes a partir de su capacidad de mantener o soportar vida transnacional a través de este vínculo entre madre e hijo que se mantiene a lo largo de la distancia. Sin embargo, se les asigna a esta agencia a partir de la capacidad de mantener y reproducir vida transnacional, pero por otro lado también se ha venido en algunos estudios culpabilizándolas por haber abandonado a sus comunidades o sus hijos en el país de destino. Por lo tanto, se aplica una doble mirada. Por un lado, se les atribuye cierta agencia en esta... son creadoras de vida transnacional y se soportan esta vida transnacional, pero por otro lado también se las culpabiliza un poco por dejar a sus hijos en destino. Yo he leído trabajos que hablan de la madre abandónica, por ejemplo, no sé si habéis... bueno, entonces es como esta doble moral aplicada sobre ellas. Y luego también con Carmen Gregorio hemos... también señalado que a partir de este vínculo de la maternidad transnacional un gran número de parientes se benefician de la provisión económica de las mujeres desde la distancia. Es lo que el lenguaje de las obligaciones de parentesco es orquestado por un número importante de parientes, amplificándose las obligaciones morales exigidas a las mujeres en el nuevo contexto transnacional. Eso por un lado, ¿no?, respecto de este vínculo maternal transnacional. Y por otro lado también señalar la importancia de realizar, bueno, desde la antropología, el conocimiento situado también en las sociedades de origen es bien importante para poder entender a las familias transnacionales más allá de